Hey, buenas noches. Mire, eh, bueno, yo voy a empezar a hablar de una manera aquí que parece que no viene al caso, pero ustedes verán que todo sí viene al caso. En el año 52, Fidel no pudo hacer una revolución porque no había motivo de derecho para hacerlo. El derecho existía a plenitud, se respetaba. Entonces, cuando Batista viola el derecho, surge la falta, la violación del derecho. Entonces surge la premisa de que se puede hacer una revolución para reponer el derecho. En este caso sería no una revolución, sino mm, la violencia constitucional. Pero sucedió que en estos 7 años de Batista comenzó a andar un poco estos mundos, estos bajos mundos, el delito, la delincuencia, corrompió a Mahoma, a Malanga y a Centracopio, como se dice, y se creó entonces la impresión de que se necesitaba restablecer el derecho o crear derecho en una sociedad que aparentemente estaba vacía de derecho, había vacío de derecho. Entonces se hace una revolución. La revolución no parte al principio, de hecho ellos llegaron siendo 300 en 2 años y pico, no sumaron más de 300 en la Sierra Maestra. Y por lo tanto, para ellos tener el apoyo popular, se agarran y plantean como objetivo y plataforma y manifiesto de su lucha la restitución de la Constitución del 40. Y ahí adquieren eh, como revolución en curso, como revolución en lucha, en realización, ellos adquieren una fuente de derecho y se la adjudican a todo lo que fue su revolución. Entonces ya ellos iban luchando y la fuente de derecho que ellos representaban, ellos la delegan en lo que es la restitución, el restablecimiento. Déjame decir todas las palabras porque hoy he discutido mucho de eso. La reinstauración, el restablecimiento, la restitución o la restauración del orden constitucional. Todas esas palabras son sinónimos, todas. Entonces, eso les da el apoyo al pueblo. Como mismo lo dije que en el 52 no había fallo en el derecho que diera motivo a una revolución, en el 58 sí lo había, pero se dio una vía pacífica para sanar esta herida, este hueco del derecho. Y fueron las elecciones del 58, donde el favorito era Carlos Sterling. Pero Fidel, que estaba en la sierra, necesitaba que se mantuviera ahí su fuente de derecho, la idea de restituir la Constitución. Y en la parte del centro y el oriente de Cuba, el movimiento 26 de julio, tanto el de la sierra como el del llano, amedrentó y amenazó a todo el mundo que tenían que votar por el candidato de Batista. Fidel amenazó a más de la mitad de Cuba para que votaran por Lázaro Rivero Agüero, el candidato de Batista, porque si ganaba Carlos Sterling, Fidel tenía que deponer las armas. Carlos Sterling fue el presidente de la comisión constituyente, de la constituyente del 40, Carlos Sterling fue presidente de la comisión revolucionaria que gobernó del 34, del 33 al 36, y por lo tanto, Carlos Sterling iba a hacer lo que se llama una restitución verdadera de la Constitución en cuanto tomara el poder. Y eso hacía la lucha de Fidel totalmente injustificada. ¿Ya? Y eran 300 nada más. Entonces, la revolución como fuente de derecho no es más que restituir la Constitución. Así lo firmó Fidel Castro. Así lo afirmó y lo firmó. Esa es una. Otra, si ustedes van a la revolución del 33, sí fue fuente de derecho. No toda la fuente de derecho. La principal fuente de derecho de la revolución del 33 fue de la Constitución de la Constitución del 40, fue la Constitución de 1901, fue la principal fuente de derecho.
Y después todo el constitucionalismo español, no solo el de sino todo el constitucionalismo español, nuestros primeros pensadores. Pero ¿dónde estuvieron, por ejemplo? Voy a poner uno o dos ejemplos de la revolución como fuente de derecho. En el 33, la revolución del 33, el primer gobierno de Grau, puso la ley 80-100. De cada 10 empleados que tenga un empleador en Cuba, el 80% tenían que ser cubanos, cubanos nacidos en Cuba. Y el 20% podían ser extranjeros. Entonces, esa se llama la ley 80-100 que la puso Grau en el gobierno de los 100 días. Eso se aprobó en la Constitución de 40. Y ese es un ejemplo de la revolución como fuente de derecho. La otra fue la ley de la intervención. La ley interventora fue una ley que aprobó Batista en el año 38 por cabildeo de Batista, que cuando visita México en el 37, esa ley se aprueba en México en el 37 para el asunto del petróleo, y Batista la vio, le gustó, y la trajo a Cuba y se puso en Cuba la ley del interventor. Son dos ejemplos, ¿no?, de cómo una revolución funciona como fuente de algún derecho cuando se crea ley, ¿entiendes? No solo los derechos, como dice Eduardo, sino también cuando se crean leyes nuevas, ¿no? A partir de un programa revolucionario o de un programa de un gobierno que llega al poder por la revolución, las medidas que quedan de ese programa se consideran que se toman como que son las fuentes, son algunas fuentes de derecho en ese momento. A ver, miren, sin aquella cantidad de nacionalizaciones escandalosas, sin la expulsión de la OEA, sin Playa Girón, sin la crisis del Caribe, Fidel no habría podido ocultar el asunto constitucional. Pero fíjense que fue toda una epopeya, la campaña de alfabetización, los fusilamientos, los carteles de la Texaco cayendo, fue todo demasiado para un pueblo campesino. El Escambray. El Escambray, todo esto fue demasiado. Y los como decía, ya se me olvidó el nombre del escritor un comunista. Fueron choques históricos. Como el que decía de así se atempló del acero, que decía los grandes sucesos que han convulsionado al planeta. Bueno, en Cuba han ocurrido varios de esos grandes sucesos que han convulsionado al planeta. Playa Girón convulsionó al planeta. La crisis del Caribe convulsionó al planeta. Y este enfrentamiento viral a partir de estos dos pedestales, ¿no?, al imperialismo, también fue algo que creó un dogma, creó un paradigma, un mito, ¿no? Y esto engañó a todo el mundo. Entonces, no hubo una revolución en Cuba, por lo tanto, no se le puede adjudicar fuente de derecho. No hubo una revolución. Es mentira que 300 alzados le ganaron a 73,000 soldados. Es mentira que los soldados perdieron porque los americanos no le dieron armas con las pistolas que tenían en la cintura. 73,000 hombres, aquí hay militares, 73,000 hombres con pistolas que son efectivas nada más que a 40 metros, pueden con 300, aunque estén bien armados.